Buenos días, lluviosos días. Voy a presentar brevemente lo que prácticamente se va a desarrollar luego, que es un diálogo entre Antonio Colinas y Ángel Luis Prieto de Paula, que es, como saben, uno de los máximos especialistas en la poesía del siglo XX y además profesor de bastantes de vosotros y vosotros los que estáis aquí. Sobre Antonio Colinas diré solamente que se encuentra entre las figuras más notables de la poesía española. También tiene ensayos, traducciones, novelas, y yo creo que fundamentalmente a través de la fórmula de diálogo va a abrirse el conocimiento más amplio de su poesía y su persona. La fórmula de diálogo, que agradezco a Beatriz Aracil, directora del CEMAP, que siga desarrollándolo, porque es algo que venimos desarrollando desde hace muchos años, desde el CEMAP, que ya tiene 23 años de historia, con muchos escritores que quedan posteriormente para páginas virtuales, si lo desean, o para la biblioteca virtual, con una fórmula que se llamó al principio y que iniciamos con ese que está ahí hace 33 años ya, con Mario Benedetti, y se llamaba Un creador nos introduce en su mundo, y era la forma de que en diálogo con el alumnado, en diálogo con alguien, fueran saliendo las cuestiones principales de su obra. Yo creo que presentar a Colinas solamente lo puedo presentar porque yo no soy especialista ni en Colinas ni en la literatura española contemporánea. En fin, eso lo puedo presentar diciendo lo que para mí significa. Colinas, como sabéis, es un poeta, como ya he dicho, de larga trayectoria. En 1982, muy joven, obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Es decir, hace 40 años, y qué difícil debió ser a los 35 años, porque eso genera afectos, envidias, bueno, genera muchas cosas, me imagino, todo. Pues yo creo que obtener esa máxima representación con el Premio Nacional de Literatura fue por parte de alguien que en 1969, con Poemas de la Tierra y de la Sangre, había comenzado a publicar poesía. 1976 creo que fue un año crucial. Un libro suyo que había aparecido el año anterior se republicaba, se reeditaba la otra edición por El Bardo, lo cual produjo esa obra, Sepulcro en Tarquinia, a la que me refiero, produjo una atención máxima en el panorama poético español, que fue, yo creo que como una sacudida inesperada para la crítica y para los lectores de poesía. No fue difícil en esos momentos vincularlo a un culturalismo que lo llevaba a ponerlo en la proximidad absoluta de los novísimos, aunque no hubiera estado presente en la antología de Castellet, y aunque no fuera difícil hablar, y aquí ha coincidido una parte de la crítica, de diferencias de su culturalismo, porque los referentes van unidos a la vida propia. Y, por ejemplo, en el libro al que me estoy refiriendo se trazaba un ejemplo de ese culturalismo vivido en una alegoría contemporánea de la vida y la muerte. Recuerdo la lectura en aquellos años, la atención, la sorpresa poética que de alguna forma he seguido desplegando a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de una treintena de libros, también de ensayos, ahora me referiré rápidamente a alguno, hasta su también sorprendente y creo que último En los prados sembrados de ojos, aparecido en 2020. Algunos recursos me han interesado particularmente en la obra de Colinas. Por una parte, su pasión por lo clásico, por la tradición renacentista, concretamente, que ha reactualizado en sus poemas como vivencia personal. Es parte de un universo que se inició en Milán y Bérgamo entre 1971 y 74. Ayer hablábamos de coincidencias casi cronológicas en territorio, en el que un joven lector de español en universidades italianas aprendió, creo que como pocos, la cultura imprescindible y la poesía necesaria de aquel país.
Sus traducciones de Leopardi, que han sido muchas, sus ensayos sobre Leopardi, sobre el poeta de Recanati, son de una belleza y un rigor incuestionable. O su traducción de la poesía completa de Salvatore Quasimodo, ayer hablábamos de ella, que creo que también es una traducción memorable en España. Hay otras muchas traducciones, hasta Pirocho ha traducido, es una de las traducciones también. El segundo aspecto definitivo para mi interés fue que en aquel tiempo italiano inició también una indagación sobre el arte y la poesía que aparecía además desde un primer poema que abría la primera parte de Sepulcro en Tarquinia, antes del largo poema homónimo. Es el texto, el poema Simonetta Vespucci, el personaje botticelliano y de tantos otros pintores con el que iniciaba una mirada. Simonetta, por tu delicadeza, la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Hablábamos ayer también de una versión de Amancio Prada, de este poema, que no he conseguido todavía, pero la estoy buscando ya. Para mayor afinidad, precedía el poema una cita de Dino Campana, a quien ya andaba traduciendo por aquellos días. Para mayor interés, la perspectiva pictórica continuaba como naturaleza descrita hasta en un poema de la tercera parte, Noviembre en Inglaterra, pasando por la intensidad referencial y la perspectiva pictórica del extenso, Sepulcro en Tarquinia. En fin, la referencia musical también es una de sus constantes, otro punto de interés de este lector de Colinas, a quien vais a oír a partir de ahora, en diálogo con el profesor Prieto de Paula, poeta también, como ya sabéis, pero al mismo tiempo yo creo que uno de los máximos especialistas en la poesía del siglo XX y XXI. Esta tarde, en la sede Ciudad de Alicante, Antonio Colinas dará un recital poético a las 7 de la tarde si la lluvia no lo impide, pero yo creo que no, porque de momento no lo ha impedido y eso que está difícil. Les invito a que asistan a ese recital, ya que hay algo que yo me he pasado toda mi vida de profesor repitiendo. Más que una clase, más que muchas clases, sobre todo las mías, vale un encuentro con un escritor. Sin duda, ese encuentro puede cambiarnos muchas cosas, maneras de ver, de entender la literatura, de amar la literatura. Tenemos la suerte para ello de contar con Antonio Colinas, con los cuales, y con Ángel Luis, que ya les dejo. Gracias. Buenos días. José Carlos Rovira, que alardea de que él no es especialista en poesía española contemporánea, conoce a Colinas a la perfección, entre otras razones porque es traductor él también, aunque lo lleva sotto voce y con bastante discreción, de Giacomo Leopardi, en cuyo Cerro del Infinito hemos estado los dos. Nos poníamos empingorotaos sobre el cerro, pero es que el cerro es muy poca cosa. Sí. Pero hemos traducido el infinito. A ver si le echábamos la zancadilla a Jorge Guillén, y me parece que se la echamos, porque la geometría mental de Jorge Guillén es tal que terminó arrojando al Cerro del Infinito de Leopardi y a las tristezas adriáticas donde lo escribió. El mejor traductor... Hay tres, al menos, buenos traductores de poesía italiana en España. Lo que pasa es que algunos hacen un poco de trampa, como Eloy Sánchez Rosillo, porque traduce solo los poemas que le gustan de Leopardi. Pero Colinas ha traducido los cantos de Leopardi. Y hay algunos cantos que son épicos, que son de naturaleza civil, que es una cosa que en Italia existe mucho, porque para eso Italia no existía en el siglo XIX y tuvieron que inventarse una poesía civil que funcionara como argamasa. De manera que Colinas y José Carlos Rovira son hermanos de sangre, aunque ellos no lo sabían, quizás hasta ahora, porque tienen afectos comunes y porque tienen padres comunes. Y además ha dicho el profesor Rovira una cosa que suscribo. A Colinas lo hemos leído retrospectivamente, porque sabíamos quién era, pero en realidad cuando lo descubrimos fue mediante un puñetazo en los ojos que se llamó Sepulcro en Tarquinia, que lo publicó en la colección, yo creo que en Provincia de León, que no sé si entonces lo llamaba nuestro amigo Antonio Gamoneda,
o por lo menos él fue quien creó la colección, y después en el 76, a tenor del muchísimo éxito que tuvo, porque se convirtió en el libro generacional, no en el de los novísimos, sino el de los poetas del 68, fundamental. Yo creo que si hay un libro que representa una sensibilidad, una estética, la conexión con la poesía del romanticismo italiano y también con la del alto romanticismo alemán, es Sepulcro en Tarquinia. No lo digo ahora humo de pajas porque pasa el Pisuerga por Valladolid, porque todos mis alumnos me han oído recitar Simonetta Vespucci. Creo que todos, porque en cuanto me despisto estoy con Simonetta. Bien, le voy a hacer una pregunta. Como yo leí, he dicho que de manera invertida, porque después de leer Sepulcro en Tarquinia me fui a sus primeros libros, Poemas de la Tierra y la Sangre y Preludios a la Noche Total. Pero muchísimos años después, creo que en el 2001, yo recibí en mi casa, enviado y firmado por el autor, un opúsculo, una especie de plaquette que se llamaba Junto al lago. Ah, sí, sí. Mi primer libro, en realidad. Que todos los poetas dicen prehistoria poética, como diciendo, bueno, estas son las cosillas que uno hacía cuando no sabía lo que hacía. Pero es una maravilla. O sea, ahí está Antonio Colinas. ¿Por qué me conmocionó ese librito del que él no siente ninguna vergüenza? Porque lo ha puesto en la cabeza o en el frontispicio de su poesía completa, no lo pone como las cosillas que se me cayeron de las manos cuando yo era un muchacho, sino que es un libro donde está Antonio Colinas, falto de madurez, en agraz todavía, pero un poeta como la copa de un pino. Es un libro que está hecho un poco al trasluz de El lago de Sanabria, por tanto de San Manuel Bueno, un poco la mitología del pueblo, iba a decir enterrado, del pueblo enaguado, del pueblo bajo las aguas, de Valverde de Lucerna, San Martín de Castañeda, y es una historia de amor maravillosa. Para quienes están andando los primeros pasos de la poesía, yo les invito a que, incluso saltándose Sepulcro en Tarquinia, que es un libro perfecto, vayan a estos poemas preliminares. De eso les quería yo hablar. Cuando leí Memorias del Estanque, del año 16, me di cuenta de que hacías un recorrido por todos tus magisterios, por todos tus maestros, por Alexandre, por María Zambrano, y también por, no sé, por los cordobeses. Creo que tuviste alguna vinculación con Córdoba. Pronto a los de Cántico. Dinos un poco, ¿cómo te hiciste? ¿Cómo te hiciste poeta? Bueno, yo creo que en parte la poesía es un don, pero también es muy importante la formación, las lecturas, ¿no? Y me han mandado ayer una encuesta del País y me decían que qué libro es el que a mí me hizo poeta, o a partir del cual es una respuesta muy difícil, ¿no? Porque no sé, en mi pasado están los clásicos, están sobre todo dos poetas, Antonio Machado, Juan Ramón, está Neruda, y no sé, no puedo decir que me inicié con algo muy concreto. Aunque sí recuerdo una lectura de la segunda antología poética de Juan Ramón, que fue un poeta que me marcó de manera especial, ¿no? Ahora, cuando preparé una antología de él para Alianza Editorial de bolsillo, pues lo volví a releer todo y me di cuenta de que es quizá el poeta del siglo XX que resiste mejor el paso del tiempo, en un sentido profundo, depurado. Quiero decir que es un poeta, para mí fue fundamental. Y me alegro que haya recordado Junto al lago, porque es mi primer libro en realidad, pero no sé por qué razones, de la misma manera que Salvatore Quasimodo tenía también 2 libros inéditos que no publicó en vida, y yo luego publiqué en la edición. Pero están mis raíces maternas vienen de ese territorio donde fue escrito el libro, el lago de Sanabria, la Sanabria, Carballeda, en fin, toda esa zona. Mi bisabuelo fue médico en Puebla de Sanabria, y luego mi abuela ya bajó más hacia el sur, allí encontró a mi abuelo y nació mi madre, y siempre en esas raíces que tiene mi obra poética, a las que yo nunca he renunciado, pero que siempre he procurado universalizar. Quiero decir, no he hecho costumbrismo, no he hecho ruralismo, sino que
muy en la órbita de lo que pensaba Torga. Cualquier lugar puede ser centro del mundo si uno lo vive o lo universaliza, sobre todo en mi caso, pues dialogando con otras culturas, que en el caso de la italiana, o también en el caso de lo que entiendo por mundo espíritu mediterráneo, pues no es algo que yo buscara premeditadamente, sino que yo he ido donde la vida me ha llevado. Es decir, fui a Italia de una manera muy circunstancial para hacer una sustitución como profesor invitado 4 meses y estuve 4 años. Y la Fundación Mar me dio una beca para ir un año, estuve un año en Ibiza y me quedé 21. Y en fin, ahora por razones estrictamente familiares y muy serias, pues estoy en Salamanca, ya llevo más de 20 años. Así que siempre las raíces es lo que quisiera que quedara de esta pregunta tuya, raíces ya con esos libros que has citado. Junto al lago es un libro que va muy en sintonía con Preludios a una noche total, que es el libro que aparece pues cuando estaba, digamos, estallando lo que entendemos por poesía novísima. Pero creo que es muy importante que el poeta sea fiel a su voz, ¿no? Desde siempre él lleva dentro una voz que le es propia y entonces mantenerla a veces a contracorriente, como sucedió en aquellos años. Entonces todavía perduraba con fuerza lo que entendíamos por la poesía social o testimonial o la poesía neoclásica y, por supuesto, los primeros libros novísimos, con los que yo estoy de acuerdo en la necesidad que había entonces de una nueva estética, ¿no? Una nueva estética que implicara una nueva sensibilidad, un lenguaje muy libre, muy osado y una fidelidad a la cultura. Pero la cultura siempre, como yo digo, como sinónimo de vida. Detrás del poema de Simonetta Vespucci hay otra lectura. Es un personaje de una cortesana del Renacimiento, pero también es un poema sobre la juventud, ¿no? Sobre la juventud que se marchita pronto, que ella murió muy joven y se dice que fue toda Florencia a su funeral y fue un referente estético no solo para los pintores, para Botticelli sobre todo, sino también para en fin, Poliziano, para los Medici. Bueno, me estoy perdiendo. Estábamos junto al lago de Sanabria. Estábamos muy bien. El lago de Sanabria, que yo siempre digo que no es un lago, es un ensanchamiento del río Tera. Claro, claro. Allí llega y allí nace. También. Y allí hay un monasterio de Bernardos, o sea, de frailes cistercienses. San Martín de Castañeda, a donde tienen que ir quienes no hayan ido. Sí. Porque en vez de ir al Ganges, esto está más cerca, y uno renace. Además, es un territorio muy especial desde el punto de vista orográfico, geográfico. Por supuesto. Es precioso. Aparte de otra cosa, que es la ejemplificación neta de la intrahistoria unamuniana. Unamuno, cuando vino del exilio, después de dar un rabotazo en la ventanilla del coche y decirle a los obreros que decían: ¿ahora qué hacemos, don Miguel? Vosotros a trabajar y los estudiantes a estudiar. Y él se fue al lago de Sanabria. Y allí conoció a un personaje con el que yo tuve un mínimo contacto, que aparece, con uno de sus nietos, un personaje que aparece en la novela, y allí construyó esa novelita que es una obra maestra, por cierto, también copiada o hecha sobre el trasluz o sobre la base de una novelita italiana. Bien, ha citado a un poeta que es el poeta, que es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es el poeta. Comparte con Juan Ramón Jiménez también alguna cosa Antonio Colinas, que ahora mismo está frunciendo el entrecejo y diciendo: ¿y qué será? Pues yo se lo voy a decir. Que José María Castellet, que es el mayor antólogo de la poesía española del siglo XX, después de Gerardo Diego. Gerardo Diego se inventó en el año 32 la generación del 27, les puso cara de posteridad, están en la foto de letras, una foto literal, diríamos, no la foto del 27 que hicieron al lado del Ateneo de Sevilla. Y la poesía de posguerra la ha codificado José María Castellet en 2 antologías fundamentalmente. Una es 20 años de poesía española,
39-59, donde no está Juan Ramón, no está Juan Ramón. Es el único que no podría no estar. Es que no tenía obra. Había publicado en el año 57 Espacio, que es un poema mayor de la literatura universal. No está Juan Ramón. Y en el año 70 publicó 9 novísimos poetas españoles, donde no está Antonio Colinas. Claro, Antonio Colinas es un hombre de su tiempo, porque tiene el mismo culturalismo que Jim Ferrer, o que Carnero, o que tantos otros. Tiene un ámbito de lecturas extenso y muchas veces compartido con todos los demás. Pero yo no me imagino, por ejemplo, a él con esa actitud de reserva sentimental, con esa actitud de displicencia, con esa actitud de ironía. ¿Se lo imaginan siendo irónico? Pues no, yo no me lo imagino y me lo he leído de cabo a rabo, o de la cruz a la fecha. Entonces es un poeta de su tiempo, pero sin embargo no se avergüenza de, sin hacer evisceración, o sea, no saca los higadillos y los pone en la mesa, que es lo que muchos adolescentes piensan que es la poesía, pero conecta con el romanticismo. Su poesía emociona, conmociona y perturba, y cuando la dejamos de leer ya no somos los mismos que cuando comenzamos a leerla. En Memorias del Estanque decías que Castellet había dicho que no te incluyó, pero claro, no incluir a Juan Ramón o no incluir a Colinas no se dice así, los excluyó. Por ser demasiado clásico. Por ser demasiado clásico, eso decía. ¿Y qué es eso? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Por qué es así? A lo peor es que simplemente no te conocía, lo cual es todavía mucho peor. Sí. Más negativo. Bueno, él yo creo que me conocía y me había leído, y yo entonces acababa de publicar Preludios, y yo tenía comunicación pues con prácticamente todos los poetas que él antologó, pero él tenía esta idea de lo novedoso, de lo rupturista, del artificio que hay en toda esta antología, tan dispar por otra parte. Y entonces yo hoy comprendo que él pensara eso, que yo era un poeta que escribía en decasílabos y en alejandrinos, y me consta al parecer que era el 10º poeta podía haber sido Ullán, y yo era el 11º, o sea que estaba en su mente que... Pero luego hubo una circunstancia que yo la he recordado también y que pocos la conocen. Y es que al mismo tiempo que nace esa antología, había otra antología, la de Enrique Martín Pardo. Nueva Poesía Española, que él ya la tenía terminada. Y la envió a un editor de Madrid. Ese editor de Madrid la metió en un cajón, y hasta que no salió la de Castellet, no apareció la de Martín Pardo. ¿Por qué recuerdo la de Martín Pardo? Porque, bueno, no porque yo esté en ella, sino porque él rescataba algunos nombres como como el de Jaime Siles o sobre todo Antonio Carvajal, que es un poeta que yo admiro mucho y del cual se podía haber dicho lo mismo, que no iba en antología de Castellet, porque si hay una persona que asume y todo el clasicismo es Carvajal, el lenguaje de la poesía de Carvajal. Así que esa es un poco yo vuelvo a lo de mi voz que tenía dentro, que era una voz emotiva. Pienso que el poema debe emocionar, tiene que tener un cierto grado de pureza formal. Estoy aquí, se me van los ojos a estos poemas de Benedetti, ¿no? Y ahí hay claridad, hay humanismo, hay emoción, que son características que yo le exigía entonces a la poesía. Y hay una cosa también que me distingue de los novísimos, que yo creo que soy el único machadiano de la generación. Yo ya doy por hecho, porque en fin, que estoy en esa generación, pero con reservas y desde la independencia. Pero yo siempre le he sido fiel a Antonio Machado, no solo porque su lectura primera pues me marcó mucho, sino porque yo creo que a Antonio Machado se le ha leído mal, ¿no? Porque se le ha visto como un recolector de estampas rurales, en fin,
hay muchas opiniones críticas sobre él de los novísimos y de los del 50 también, ¿no? Cuando para mí el Antonio Machado esencial es el alegórico, ¿no? Que ya aparece desde el primer libro, el simbólico, el simbolista, todos esos símbolos, la noche, el río, la fuente, el agua, ahí es donde creo yo y lo mistérico, ¿eh? Él nos dijo esos en 2 versos muy breves, dice: el alma del poeta se orienta hacia el misterio. El misterio no es lo evanescente, no es lo fantasioso, sino el misterio es lo que el ser humano desconoce, que todavía es mucho, y el ser humano, pues, y el poeta, pues, siempre ha trabajado con ese misterio detrás del cual, pues, está el amor, está la muerte, está lo pagano, lo profano, en fin, el tiempo. Un poeta extremeño, José María Cumbreño, dice, a propósito de lo numénico o mistérico y de lo casposo que es a lo que han reducido los novísimos, ahora digo novísimos, a Antonio Machado. Dice: si cierro un ojo, veo la mitad del mundo. Si cierro los dos, veo el mundo entero. Ya. Esa idea de que hay cosas que no están en la epidermis de las cosas, sino que están trepanando, atravesando, yendo más allá, está en algunos poetas del 68, como Antonio Colinas, pero no está en otros. En esta especie de opósito entre el orfebre. Carvajal es un orfebre, sí, pero no es un poeta numénico. Pero Antonio Colinas, que es un orfebre al que no se le nota, quiero decir que, como Antonio Machado, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Bien, pues Antonio Machado es también un orfebre, pero no quiere dejar la espada para que digamos que qué maravillosos grutescos constituyen su empuñadura. Y esta idea de Machado es muy cierta, lo que has dicho. Yo le oí decir, supongo que era una butad de joven, pero él fue siempre un joven prodigio, que se acaba de jubilar, Jaime Siles, que decía que Antonio Machado les había perjudicado mucho desde el punto de vista del empobrecimiento al que los había sometido con el lenguaje. Digo, ese es el Antonio Machado de Serrat, o el que habéis leído vosotros, pero no es el Antonio Machado de Soledades, por ejemplo, ni tampoco el de Nuevas Canciones, que tiene algunos poemas maravillosos. Sí. Y entonces me da rabia. Guillermo Carnero, que es un poeta excelente y muy bien dotado, pero que tiene el don de la displicencia, yo le llamo el don de la lítotes, que es decir una cosa para que no entiendas lo que ha dicho, negando lo contrario de lo que querías afirmar. Y así muchas veces. Pues Guillermo Carnero, en la primera recopilación de su poesía completa, utiliza un fragmento de un poema de Manuel Machado, y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero, y otro del retrato, los dos son autores de retratos, de Antonio Machado. Dice, cuando habla, bueno, pues ya conocéis mi torpe aliño indumentario, más recibí la flecha que me asignó Jacobson. Esta especie de regodeo en lo lingüístico, en lo metalingüístico, en lo técnico, a mí me parece que es lo que te distingue a ti de otros, que no estoy haciendo de menos a ningún otro, pero me parece que tú tienes lo sustantivo de estos poetas, porque tú eres un poeta culturalista desde tu primer libro también. O sea, tienes un culturalismo tan exacerbado como ellos, pero siempre puesto al servicio de la emoción personal. Y por eso te iba a decir, o te iba a preguntar, en esa antología que has citado tú y que yo no iba a citar porque no la conoce nadie, la de Martín Pardo, y que es una antología que se hizo antes que la de Castellet, pero la obligaron a salir después. También pasó eso con la del medio siglo. La obligaron a salir después, pues tú decías que tenías una idea numénica del poema y en cierto modo ninguneabas o decías que hoy esa concepción se ha perdido. Te hablabas no con desdén, pero con una cierta reserva respecto de la poesía actual
que diríamos que había perdido la conexión con lo sagrado. Sí. Creo que lo decías ahí. Bueno, ahí has nombrado un término, lo sagrado, que hay que explicarlo también, porque ello ha derivado en otras opiniones o juicios que no son del todo ciertas. Ha publicado un libro Ilia Galán precisamente sobre este asunto. Yo me considero un poeta más metafísico que en fin, que está en la órbita de lo sagrado, del afán trascendente, lo trascendente como la búsqueda de lo que está más allá, de lo que ignoramos, como decíamos antes. Y bueno, pues vivimos en unos tiempos desacralizados en el sentido más genuino del término, quiere decir que desacralizados por deshumanizados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he procurado, sobre todo, mi obra se puede dividir en 3 grandes partes, mi obra poética, y la última, pues hay una vuelta, digamos, o no una vuelta, un subrayo de manera especial el carácter humanista, ¿no? Que a mí también me interesa mucho la poesía. La paradoja de que yo nunca he renunciado a lo que llamo realidad y siempre temas desde los silencios de fuego, pues temas muy vivos como la guerra de Irak o la caída del muro de Berlín. Nunca he rehuido estos temas de la realidad, pero siempre con esa base, ese sentido trascendente. Entonces, bueno, inmediatamente después de los novísimos ha ido hacia una poesía pues más llana, más apegada a la cotidianidad, esa cotidianidad que ven los ojos, ¿no? La poesía testimonial pues es cívica, también es incuestionable. En otro de mis libros últimos hay 6 poemas civiles, también muy marcados por la historia. Pero yo he escrito con gran libertad y en todo momento con ese sentido, en fin, que brotaba de mi voz, sin complejos y en fin, a veces a contracorriente y no sé, hasta pagándolo un poco caro, ¿no? Yo me acuerdo que una vez Claudio Rodríguez, cuando alguien lo reputó de místico, dijo, metiendo la pata hasta el Corvejón, dice, no, místico es Frailes de León. Y yo le dije, no, tampoco. Pero él se quería defender, como creo que de una manera subrepticia y elegante ha hecho Antonio Colinas, se quería defender de esa, voy a decir, imputación de poeta sagrado, que ahora es un término tan banalizado que se puede aplicar a una marca de chocolates. O sea, poeta sagrado. No, yo hablaba de aquello que es secreto. Mistérico. Lo sagrado, aquello que es mistérico. Sí. El esoterismo no como el rizo de las formas para impedir que el lector del común pueda acceder al Sancta Sanctorum de la poesía, que eso es el esoterismo barato. Trabajo me ha costado hacerme oscuro al ignorante, o sea, el gongorino diríamos, sino ese otro esoterismo que tiene que ver con lo que yo decía de Cumbreño, de cerrar los ojos a las cosas banales o a la cáscara de lo epidérmico, de lo fenoménico, para ver un poco más allá. Y cuando decía esto Claudio Rodríguez, pues yo digo, pues si él, en algunos de los poemas de Don de la Briaz, no es un poeta de fusión, entonces ¿quién lo es? Que eso es lo que quiere decir lo místico, la fusión. La dilución de los opuestos, de lo femenino y lo masculino, de lo alto y de lo bajo, del cuerpo y del alma, no es el platonismo, no es el alma en vez del cuerpo, sino es esa fusión. Y yo he leído... Eso viene de Extremo Oriente. Y yo he leído en tus memorias del estanque, te lo voy a decir así, a la pata a la llana. Yo he leído, no me acuerdo muy bien de la experiencia, o sea, de la cáscara anecdótica de la experiencia, pero creo que era en Toledo una vez que te perdiste, y ahí hay unas páginas que les recomiendo a ustedes, os recomiendo a vosotros, que son unas páginas en las que pierdes el pie. Sí, pierdes el pie, ya no sabes por dónde va, porque estás succionado
No sé si sabes de qué te estoy hablando. Una tarde en Toledo cuando era muy joven. Empieza. Sí, lo sabe. Sí. Bueno, el sentido de la utilización a la ligera en mi caso, de lo místico, del tono místico, viene del prólogo que José Olivio Jiménez puso a la recopilación de mi poesía, en la cual aparecía en una edición posterior ya Noche más allá de la noche. A raíz de la publicación de Noche más allá de la noche, que es ese libro que yo, por llevar un poco la contraria, ¿no? Cuando te dicen qué libro suyo prefiere, pues todos decimos Sepulcro en Tarquinia, pero yo a veces digo, está también Noche más allá de la noche. Es un libro en el que yo doy un gran cambio. Empecé como fijando momentos claves del espíritu de la civilización universal, Grecia, Roma, el Renacimiento, pero luego el libro podía tener una lectura global, una lectura global que resultó ser un poema de 1000 versos alejandrinos, muy estructurado formalmente. Entonces, a raíz de lo que se dice en ese libro, y probablemente de poemas como el que tú has citado, cantos como el que has citado, o los 3 o 4 últimos, porque había que darle... El canto 35. El canto 35. Había que darle un desenlace, una respuesta a esa película del libro, ¿no? Y el verdadero desenlace es el canto 35. Yo siempre digo que mi obra se divide en 2 grandes zonas, antes y después del canto 35. El canto 35, que tiene lo leer esta tarde, yo a veces también recomiendo aprenderlo de memoria y memorizarlo, porque es un poema que podía haber sido escrito, leído en cualquier momento. Es un poema de una gran intemporalidad. El tema es una persona que está sentada en un bosque respirando y entonces está sintiendo y pensando, nada más eso. O sea, una persona que está en un momento de plenitud consciente, ¿no? Y ahí sí, pues ahí hay metafísica, hay diálogo con ese misterio, pero ese misterio que detrás del cual, ya digo, están los grandes temas que toda la tradición poética ha tratado, sobre todo el amor, la muerte, el más allá, el tiempo, la caducidad, y luego temas a los que yo he ido con los que yo he ido fusionándolos con temas de otra cultura o con pensamientos o filosofías de otra cultura, como es sobre todo las de Extremo Oriente, a los cuales pues yo llego tampoco por elitismo, por vanidad o por capricho, sino porque pues leí muy pronto a Lao Tse, a Confucio, en la vieja edición de aquella de Janés, editores, y sobre todo la poesía china, que es una de las primeras poesías de la naturaleza humana, ¿no? Tenemos que volver a los conceptos y tenemos que volver hoy también a preguntarnos qué es la poesía, porque escuchamos estas opiniones pues tópicas, ¿no? Que son malos tiempos para la lírica, que la poesía no se vende, que el mundo ya no es poético, que la poesía no responde a un compromiso, cuando la poesía está en la humanidad desde el siglo XX-25 antes de Cristo. Está en China, está en Sumeria, está en Egipto y está hoy. La poesía tiene una carga también humana, testimonial muy, muy fuerte. El día que lo acabo de poner ahora en el libro, el día que el ser humano dejara a la poesía de lado, dejaría de ser humano. Así que, bueno, ¿dónde estábamos? En lo mistérico, ¿no? Todo eso, esa visión un poco a la ligera y tópica, pues viene creo, de José Olivio Jiménez, que en un prólogo y es una de las primeras personas que apostó muy seriamente por mi poesía, pues ahí utiliza un poco al hilo de ese canto que ha recordado, que responde a una anécdota, porque debajo de cada poema y del título de cada poema, para mí siempre tiene que estar la vida y la experiencia vital, Y
Y hubo un momento en que yo, en mi época que estaba en Madrid, estudiante, pues había ido, no recuerdo cómo había ido a Toledo, porque en la catedral había un concierto, bueno, sé por qué fui, ¿no? Que dirigía Fribe de Burgos, de la Pasión según San Mateo. Y ya digo, no recuerdo cómo fui, pero yo lo había visto a él en Santander, en un concierto, en un verano, y le había dado mis preludios. Y seguramente él fue el que me dijo, bueno, me llevó a esa breve conexión con él, y también me habló de su hermano, que es poeta, que era poeta, murió, fallecido hace poco, sí. Y bueno, el caso es que fui a ese concierto, y maravilloso, es una de las grandes obras para mí. El humanismo de Bach es el más elevado, es, como yo digo, la matemática celeste. Y después del concierto, pues yo empecé a vagar, como he vagado por otras ciudades. Lo recuerdo en los nuevos tratados de armonía, que va a aparecer dentro de 8 días. Sí. Hay una sección, Cuaderno de Jerusalén, en la que me dijeron no salgas por la noche, pero yo salí por la noche y vagaba. Y el caso es que yo aquella noche pues no volví a Madrid, o perdí el tren, o no sabía cómo volver, estas cosas que se hacen con 20 años, ¿no? Y entonces ahí nace, de estar sentado junto al río de Garcilaso, pues ese testimonio sobre esa noche, ¿no? De estar un tiempo fuera de la realidad, con un origen que es el de la música. Yo creo que otra de las características importantes de mi poesía y que me distinguen es la de su sentido órfico. Yo le pido al poema sobre todo ritmo, la música del poema que se distingue de lo que podría ser prosa cortada en trozos, ¿no? Y ese carácter órfico para mí es primordial, ¿no? Cuando escribo un poema y lo repaso y veo que hay un acento que no funciona, o procuro aliviarlo, aunque el poema sea un poema de verso libre. Fíjate, Antonio, yo leí una vez a un profesor, diríamos que de segunda fila, de los autores del medio siglo, un profesor catalán que escribió una antología parcial de los poetas de 50, y muy valioso, pero ahora no me interesa él como poeta, sino como profesor, que en un congreso, creo que era sobre Gil de Viedma en Zaragoza, en el año 90-91, a raíz de su muerte, hizo recitar a todos un poema en alejandrinos. Y los que no son poetas, carecen de la destreza rítmica y no saben cómo se colocan los acentos, pues no saben leer en voz alta. Pero al cabo de un tiempo, lo que yo entiendo como los cangilones de la noria, que van recurrentemente volcándose con un ritmo regular, absolutamente previsible, y en ocasiones cuando hay un acento mal puesto, a lo mejor para despertarnos de esa dormición de lo demasiado explícito, la experiencia me dejó perturbado. Y yo alguna vez, yo soy muy vergonzoso en clase, procuro no emocionarme, como Frubeck de Burgos, que decía, el que se tiene que emocionar es el que está ahí. El director no se debe emocionar. Bueno, pero en alguna ocasión he hecho eso, con un poema que es el canto 35 de Noche más allá de la noche, que por cierto es un título de Carles Riba, ¿no? Sí, es una... lleva la de las elegías, sí. Nit més allá de la nit. Pues yo lo he leído con estudiantes que no saben medir, que no tienen por qué saber medir, pero al cabo de 3 o 4 alejandrinos, el carácter mnemotécnico de la música, aquel que nos hace aprender la tabla de multiplicar, aunque no sepamos lo que lleva dentro, lo podemos sustituir por otras palabras o por otras sílabas, se ha llegado a imponer porque es un poema hímnico, pero no coral en el sentido de no épico, digamos. Es un poema casi mediúmnico, porque uno está respirando algo que le viene de arriba, la claridad que viene del cielo, en este caso la oscuridad,
del bosque, y porque es un poema en el que la música mete las manos para quitar toda la broza de las cosas que nos perturban y nos meten en el corazón del poema. Yo estoy seguro que tú te lo sabes de memoria, Sí. y casi estoy seguro que no te vendrá bien leérnoslo, o lo dejas para esta tarde. Puedo probar a decirlo. Pues se lo decimos con tanta existencia que no podrá decirnos que no. No, además cuando estamos así como en familia, ¿no? Esta inmensa minoría maravillosa que hay hoy aquí. Por cierto, no he comenzado dando las gracias al profesor Rovira, al profesor Prieto de Paula, en fin, a la Universidad de Alicante, a este centro que lleva el nombre de Benedetti, ¿no? Que ahora creo, en lo último que estoy escribiendo, uno va hacia el silencio y va hacia una poesía menos retórica, y reconozco mucho más esta poesía de esta llaneza de Benedetti y este humanismo sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cuando estamos, como digo, recomiendo también aprenderlo de memoria, memorizarlo. Hay algunas personas que lo memorizan, y dice así: me he sentado en el centro del bosque a respirar. He respirado al lado del mar fuego de luz. Lento respira el mundo en mi respiración. En la noche, respiro la noche de la noche. Respiro en labio el aire enamorado. Boca puesta en la boca cerrada de secretos. Respiro con la savia de los troncos talados. Y como roca voy respirando el silencio. Y como las raíces negras respiro azul arriba en los ramajes de verdor rumoroso. Me he sentado a sentir cómo pasa en mi cuerpo toda la luz del mundo. Y yo era un gran sol de luz que respiraba. Pulmón el firmamento contenido en mi pecho, que inspirando la luz va aspirando la sombra, que descubre el día y revela a la noche, que inspirando la vida va aspirando a la muerte. Inspirar, expirar, respirar. La fusión de contrarios, el círculo de perfecta conciencia. Ebriedad de sentirnos invadido por algo sin color ni sustancia. Y verme derrotado en un mundo visible, por esencia invisible. Me he sentado en el centro del bosque a respirar. Me he sentado en el centro del mundo a respirar. Dormía sin soñar, mas soñaba profundo. Y al despertar mis labios musitaban despacio en la luz del aroma. Aquel que lo conoce se ha callado, y quien habla ya no lo ha conocido. Bueno, veo que alguien está ahí con el libro, con el original, y mi memoria seguramente me ha fallado en algún momento. Temía no poder llegar al final, porque hubo una época en que sí, memorizaba mucho la poesía, incluso la mía, pero con el tiempo se nos va diluyendo, ¿no?, la memoria también. Y ya digo, es un poema. Algunos de los cantos de este libro, también el canto 10 es un poema, el poema que alude a Virgilio, sobre el cual recuerdo una anécdota, no por vanidad, sino por la curiosidad y el carácter un poco humorístico de la misma. Iba una persona que yo conocía en el metro, iba allí al lado de la puerta leyendo la edición de Noche más allá de la noche de Visor. Entonces para en la estación el metro y sale otra persona, otro joven, que le dice a este: demasiado el canto 10, tío. Y siguió. Demasiado el canto 10, tío. Yo digo, lo cuento por esta curiosidad, que a veces es un poema pues contra la guerra, en fin. Y a propósito de contra la guerra, pues estos días también ha habido como una especie de turbamulta, porque este cantante Alejandro Sanz
ha recitado un poema mío que tengo sobre la guerra para olvidar el odio. Y yo no sabía que era un cantante, pero no sabía, mi hijo me tuvo que explicar quién era Alejandro Sanz, y que recitaba el poema con ocasión de un programa que ha hecho UNICEF ahora a raíz de lo de la guerra, con otros autores, con otros cantautores. Y entonces me dijo, oye, es que hay no sé cuántos mil personas siguiendo esto. Y bueno, pues son esos milagros de la poesía que a veces son los que verdaderamente pues nos satisfacen, esas cosas inesperadas, o que Amancio Prada eso ponga música a Simonetta Vespucci. Él está esperando a incluir, debe estar por las redes, pero está esperando a incluirlo en un disco de poetas leoneses. Creo que, o no sé si ha frenado el proyecto, pero bueno, quiero decir que el poema existe ya. Y pasó también esa anécdota que te contaba ayer, que me llamó un día por teléfono y dice, estoy en Florencia y voy a estrenar en el concierto de hoy un poema, a ver si te suena. Y empieza con la guitarra, Simonetta. O sea que, bueno, son de estas cosas, de estas sorpresas, que como yo digo, a veces la realidad es más poética que la misma poesía, ¿no? Bueno, había personas que me han instado a que les deje un huequecito, una hornacina, para que ellos puedan formular su pregunta. Tanto las que lo han hecho como cualesquiera otras que no lo han hecho, pues tienen la ocasión de preguntarle lo que consideren. Sí. ¿Tú quieres? Ayer hablábamos brevemente de un poeta que es por el que nos conocimos personalmente, aunque yo te había leído mucho, pero que nos conocimos en una comida con quien era premio Reina Sofía, como eres tú, en el 16, y es honoris causa de esta casa, y es Raúl Zurita, ¿no? Yo estuve en el jurado y lo defendí. Quería todo a la hora de los premios. Ya lo sé. Quería que nos dieras una opinión, porque Raúl es un poeta chileno muy diferente a muchos, y como ayer hablábamos, me interesa que des una opinión sobre la poesía y Raúl Zurita, en definitiva. Bueno, él como poeta de la América hispana, como poeta chileno, hay que empezar encuadrándolo en la poesía que se hace allí, ¿no? Que es una poesía muy distinta por su riqueza formal, que se distingue a veces cuando estamos en un concurso, pues vemos enseguida el libro que puede ser de un hispano, de un poeta de América, precisamente por ese fulgor de la palabra, por esa riqueza de la palabra, y es lo primero que apreciamos en Zurita, ¿no? Lo que pasa es que en él expresado con una altura muy grande, y también, como comentábamos ayer, podemos decir que como chileno pues está en una corriente que viene de Neruda, que Neruda también es un poeta desmesurado, aunque también contaría sobre él una anécdota curiosa a propósito de su poesía más sencilla. Y luego pues el tono que hay de humanismo y de compromiso asumido. Quiere decir, no, ante todo sentimos la voz del poeta, y del poeta que busca la palabra nueva, porque ya está dicho todo, ¿no? Quiere decir que es muy difícil, es muy fácil repetirse, pero es muy difícil con un lenguaje nuevo traspasar mundos nuevos y sensaciones nuevas. También hay una zona de su obra en que se puede decir que sobrevuela lo místico, ¿no? Él ha sido un gran lector de Santa Teresa y de los místicos, pero no podemos decir en puridad que es un poeta místico, ¿no? Es un poeta, quiere decir que el humanismo está por encima de todo. Así que, ya digo, yo tuve
la fortuna de estar en el jurado de ese premio que se le concedió, que es un premio con un jurado numeroso y siempre muy complejo porque los candidatos son muchos, pero bueno, quiero decir que el premio cayó por su propio peso, ¿no? Otra pregunta rápida. Sí. Con una pregunta rápida. Ella espera. Que es también una opinión sobre, no lo hablamos ayer, pero un poeta con el que tuve mucha relación y escribí mucho sobre él, y precisamente fue una referencia del grupo de novísimos valencianos, me refiero a Juan Gil Albert. Yo siempre he defendido que el culturalismo de Juan era un culturalismo vivido, es decir, bueno, te voy a contar lo que he escrito alguna vez. ¿Tu opinión sobre Juan? Sí. Bueno, en primer lugar, que debido a esos bandazos que dan los lectores, pues es un poeta que ahora está como un poco apartado. Es un grandísimo poeta, ¿eh? Libros suyos como Los presocráticos, yo siempre lo recuerdo. A la hora de hablar del mundo espíritu mediterráneo, Gil Albert junto a Lisandre probablemente son los que han dado un salto muy grande, pero también como prosista, ¿no? Es un poeta claro, luminoso, con una poesía con mucho pensamiento, y yo también tuve el don de conocerlo y de tratarlo, porque hubo unos años, los primeros años en que yo vivía en Ibiza, que embarcaba en Valencia, ¿no? En Denia, y ese día pues siempre lo reservaba para hacerle una visita a Gil Albert. Y me ocupé también como crítico de sus libros, y ya digo que era una persona entrañable, muy leopardiano. Recuerdo que la primera vez que fui a verlo, una de las primeras veces, pues tenían entre los dos en la mesa un librito de Leopardi, ¿no? Dice, mira lo que tengo aquí y tal. Y ya digo, pensamiento, sentimiento. Yo creo que tendremos que volver a él, porque ya digo, los lectores, a veces por ignorancia o a veces por razones editoriales, pues, pero es un gran poeta. También tuvo, quizá, al estar como entre dos generaciones, ¿no? Él está en la generación de la guerra, pero luego va al exilio, lo que pasó un poco con la obra de María Zambrano, que tuvo un momento más tardío, de gran relieve, y ahora otra vez pues está un poco como en un segundo plano, ¿no? Pero también a nuestra generación, a todos, yo creo que Gil Albert fue una lectura incuestionable. Y hay poetas actuales que son hijos de Gil Albert, como paisano tuyo en estos momentos, Juan Antonio González Iglesias. Sí. No lo puedo entender sin Gil Albert. O sea, que me parece que es el padre de buena parte de la mejor poesía actual. Sí. La profesora Pastor Cesteros, Susana. Muchas gracias por este diálogo sobre poesía con música de fondo de lluvia. Espero que mis alumnos extranjeros les haya servido para conocer a un poeta que antes no conocían y les anime a estudiarlo. Tengo tendría una pregunta y una petición. La pregunta tiene que ver con el trabajo de traducción poética de Antonio Colinas. La palabra es el instrumento de trabajo de un poeta. Muchos poetas han reflexionado sobre la lengua. Está viniéndome a la cabeza Salinas y su defensa del lenguaje, el discurso de Damaso Alonso en la reflexión en poesía española. Se ha dicho que has traducido, por ejemplo, Pinocho, prosa, y Leopardi. Me gustaría comentaras, aunque fuera brevemente, la diferencia. Siempre se dice que para traducir poesía hay que ser poeta, lógicamente, pero la diferencia entre traducir poesía y traducir prosa, aunque sea creación las dos cosas. Y la petición es para Ángel Luis. Has dicho que has recitado Simonetta a todos los alumnos, y yo, aunque te he escuchado recitar muchos poemas, ese no. Sí puede ser, ya está. Todavía. Bueno, la traducción ha sido un complemento en mi vida, y cuando nos hacen también esa pregunta tópica, ¿no? El escritor de qué vive de su poesía, y digo, vive
su obra y de los complementos, como puede ser, en mi caso ha sido la traducción, que ha sido como una segunda profesión mía, o por supuesto la crítica. He hecho en el año 2019, cuando se cumplieron 50 años de poesía, también de traducción, también de crítica literaria. Y bueno, traducir poesía en efecto es un reto, porque normalmente con la traducción no basta la traducción literal. Lo recordábamos también ayer hablando que, por ejemplo, yo no sé alemán, no conozco alemán, pero siempre he pensado que Rilke tiene que ser otra cosa que aquello que se nos ofrece en las traducciones, ¿no? Y yo creo que siempre se escapa el espíritu, lo que yo llamo el espíritu del texto. Cuando se traduce poesía hay que ser fiel lo más posible hasta donde podamos a lo literal, pero también hay que guardar un poco el espíritu del texto. Y quizá si el que traduce es poeta, pues puede poner algo de su parte, y hay traducciones memorables hechas por poetas, pero que es un terreno muy resbaladizo, en el sentido de que siempre recuerdo también el caso de la versión de la comedia de Ángel Crespo, que es una obra, en fin, paradigmática de las traducciones, pero, en fin, no es la comedia, pero él ha tenido una fidelidad no solo al terceto encadenado, sino a la rima, a la métrica, que claro, de eso no se puede salir indemne, y es un gran ejemplo de traducción, como otros que han traducido la comedia en prosa, pero ya digo, el traducir el poema implica, ya digo, una sensibilidad quizá especial, y yo las traducciones también, todo mi trabajo de traductor, pues las he dividido en traducciones obligadas y traducciones placenteras, ¿no? Las obligadas son aquellas que has hecho por encargo, con una fecha fija. En fin, cuando hice la edición de 4 obras de Leopardi para Clásicos Alfaguara, pues fue en el momento en que vine a Ibiza. Esta colección la dirigía Claudio Guillén, el hijo de Jorge Guillén, y no estaba ya fuera de fechas, y dice, y ahora vas a Ibiza, dice, no se hará nunca, dice, no tendremos nunca esta edición tuya. Claro, él veía que precisamente yendo a Ibiza pude terminar esa traducción. Y es curioso también el caso del Pinocho, se han hecho bastantes ediciones de mi versión del Pinocho, y hasta el punto de que la Fundación Collodi la ha adoptado como versión emblemática, porque la Fundación eligió la traducción en cada lengua del Pinocho, que se ha traducido a todo el mundo, y para la lengua española pues eligió mi traducción. Y luego, ya digo, están esas traducciones obligadas y las placenteras, entre las cuales pues yo pongo en primer lugar la poesía completa de Quasimodo, que es un poeta que cuando llego a Italia empiezo a leer, y en la misma página al lado pues iba traduciendo un poema, otro poema, y llega un momento en que pude editarla en una primera edición en Trieste, y en una segunda en Linteo, con esos 2 libros inéditos que no se habían publicado, que él no sé por qué, porque son 2 libros muy, muy interesantes, y cuando lo presentamos en Roma, presentó la edición soy el hijo de Quasimodo, y dijo que era la primera versión de la poesía completa mundial, vamos, era la primera vez que se hacía esta edición, y yo, como lector de Quasimodo, pues me sentía muy satisfecho, y inmediatamente después doblemente satisfecho, porque le dieron en Italia el Premio Nacional de la Traducción, Premio Nacional de la Traducción. El mismo que le cicatearon en España. Bueno, sí, eso había que contar otra anécdota. Esas cosas que se filtran. Cuando salió el libro, pues el libro estaba en las finales del Premio Nacional de Traducción en España, y luego alguien alguien del jurado, que me dijeron, no, había dicho el secretario del jurado, no transmitan, con lo que se suele decir, no transmitan el contenido, y entonces no sé si quedó finalista pero de esas cosas milagrosas que poco después en Italia se le concede
el premio nacional. Eso es como no figurar en la antología de la que hablábamos antes. Sí. Busca el poema. Sí. Sí, ¿quieren hacer una pregunta al fondo? Sí, pregunta. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la charla, por el poema. Bueno, te hago una pregunta a título de exiliado de la antología de Castellet. Bueno, arriesgo una teoría también que creo que tal vez no te incluyó porque 9 novísimos suena mejor que 10 novísimos o 11 novísimos, no sé. Tal vez a nivel de marketing También. puede que sea la solución. Pero mi pregunta es, se habló de la resistencia al paso del tiempo de Juan Ramón. ¿Cómo consideras tú que resiste el paso del tiempo justamente la poesía de los novísimos? O si alguno de ellos en particular te parece que ha resistido mejor el paso del tiempo. Sí. Bueno, en efecto hubo, respecto a lo primero, hubo esta cosa fónica también de 9 novísimos. Parece ser que es otra de las razones que llevó a que no hubieran 10 o 11, ¿no? Y hay que pensar también que es un libro que nacía a raíz de de I Novissimi que se publicó en Italia, ¿no? Una antología que muy poco antes seguramente Castellet se inspiró en este título para publicar la suya. Respecto a lo que Machado llamaba palabra en el tiempo, la palabra que perdura, pues yo no voy a opinar sobre la resistencia de nuestra poesía al paso del tiempo. Yo cuando preparé ahora la edición de mi poesía completa, pues no suprimí, porque en este tipo de proyectos se eliminan poemas, se cortan, o el primer libro le pasó a Juan Ramón y creo que también a Gin Ferrer, pues se busca para destruirlo. Y yo dije, pues va también junto al lago, ¿no? Un poema que está escrito con 18 años, 19. Y entonces, pues bueno, una cosa evidente es que los novísimos, algunos han evolucionado pues hacia el ensayo, ha habido ahí un desajuste de edades también, porque se abre con Vázquez Montalbán, hay una diferencia o hay poetas como Vicente Molina que no habían publicado libro hasta entonces, y es más, lo publicó muy tarde, un libro 90. Mucho tiempo después, ¿no? Hay estas paradojas y, bueno, la poesía, el caso de Azúa, que me parece uno de los poetas significativos, y con Gin Ferrer pues parece inclinarse más por el ensayo. Casos como el de Leopoldo María, con el que yo, por cierto, me llevé muy bien, de esas otras cosas extrañas que existen en la vida, ¿no? Y claro, yo de él haría una lectura selectiva. Es un poeta en el cual encontramos voces muy distintas, poemas que podríamos decir construidos, y otros poemas que nacen de la naturalidad, que nacen por tanto, quiero decir que el tiempo juzgará. Es una de ese concepto machadiano de la poesía es palabra en el tiempo, es palabra no de hoy, sino del mañana también. Y quería añadir una cosa, cuando salió antes lo del nombre de Antonio Machado, también pensemos y defendamos el Machado de la última época, porque a veces se dice también a la ligera, bueno, Machado es que tenía pretensiones de filósofo y leía filosofía, y no, es que en su poesía se da, aparte del lado testimonial y cívico que hay en ella, pero en los poemas de la guerra, por ejemplo, pero se da una evolución que también es consustancial al poeta. El poeta normalmente va del sentimiento al pensamiento, en el poema también se piensa, y ya no digamos casos extremos como los de Guillén o Salinas, en los que hay mucho pensamiento. Pero en Machado, las nuevas canciones, yo las veo así como una evolución de su propia poesía, no con pretensiones de que él quisiera hacer una poesía filosófica.
Bueno, ¿hay alguien que quiera formular alguna última pregunta? Aprovecho yo, ¿se me escucha? Sí, vale. Porque hace un tiempo aquí mismo vino otra poeta que la tengo apuntada, se me acaba de... ¿Cómo? Sí, Gioconda Belli. Y lo que hizo ella fue plantearnos una pregunta a nosotros, al público, que es, que bueno, ya la hemos comentado, que es ¿para qué sirve la poesía? Venía un poco en el contexto de, en esta época, con tantas desgracias, con tanto dolor, ¿cuál sería, o cuál cree usted que sería el papel de la poesía? Es decir, ¿para qué nos serviría escribir o leer poesía en un mundo quizás en el cual pues hay tantas desgracias? Sí. Bueno, algo apunté ya antes, ¿no? Las civilizaciones humanas han ido unidas a la poesía. Tenemos poesía desde el origen de los tiempos. Entonces, esta es una de las razones. Lo que pasa es que muchas veces, como dijo Octavio Paz, la poesía está en las catacumbas, pero no hay que olvidarse que de las catacumbas pues a veces salieron algunas revoluciones, ¿no? Y esto hay que explicarlo también con un tópico, ¿no? Y es ese de que quizá vivimos en unos tiempos no poéticos o en unos tiempos deshumanizados, pero la poesía está ahí subterránea o aparente. Y digo en los tópicos porque hay un calificativo que es el de lo poético. ¿Quién no utiliza a diario: desde mi ventana se ve un atardecer muy poético, o yo he vivido un amor muy poético, o en mi pueblo hay unos jardines que son muy bonitos, muy poéticos? Es un tópico, esto es un gran tópico, ¿no? Pero también es una gran verdad. De este calificativo no se ha desprendido el ser humano, y es porque la poesía se expresa como una necesidad que está entre nosotros, ¿eh? Va unida al humanismo, y luego va unida pues a los grandes temas. Quiere decir que también yo lo he recordado en esos momentos de discursos grandilocuentes de los jefes de Estado, de las comunidades internacionales. Cuando se da un discurso, pues se olvidan las razones y las ideas, y entonces se citan unos versos de un poeta, o se citan unos fragmentos de un salmo, un fragmento de la Biblia. Es decir, parece que hay un momento en el cual el lenguaje pues económico, político, social no sirve, y entonces ahí aparece la cita de un poeta, ¿no? O sea que la poesía está como una semilla ahí siempre presente, y yo desde luego no dudo de que no sé si desaparecerá el mundo con esta guerra que tenemos en el horizonte, pero mientras haya, alguien lo dijo también con otras palabras, mientras haya seres humanos, pues habrá poesía. Simonetta, el poema. Simonetta. ¿Lo lees tú? Susana, es más propio. No, por favor. Que aquí dicen que lo lees tú. Bueno, yo lo voy a leer porque él lo defenderá mucho peor que yo, como es habitual. Los poetas suelen ser malos rasodas de sus versos, pero es suyo. Como otro poema de este libro, el de Casanova, pues tengo que volver a recordar que el poema tiene un tema que es el que da título al libro, pero el poema también tiene y debe tener otro significado oculto. Y eso me lleva también a disentir del sentido culturalista a la ligera que a veces se ha tenido en mi generación. Es decir, hacer por hacer un poema sobre una película, sobre un libro, sobre una circunstancia cultural o culturalista, como se ha dicho, ¿no? Entonces aquí es el poema sobre una cortesana del Renacimiento, pero en realidad el problema es la muerte de una persona que
que muere joven y que no era cualquier persona, porque ya digo, por todas las referencias que conocemos, pues era una persona muy especial, de la cual es muestra, pues eso, el que toda Florencia fuera su entierro, o también Botticelli, que fue vecino suyo, la inmortalizara no solo en algunos retratos concretos, sino esos rostros que a veces vemos en cuadros como La primavera o El nacimiento de Venus, pues es esa Simonetta. Y cuando muere Botticelli, se manda a enterrar a los pies de la tumba donde está ella, en la iglesia donde está ella, ¿no? Es uno de esos lugares de Florencia que a veces yo recomiendo visitar. Y hay otra iglesita, la de Santa Margarita, donde está Beatriz, ¿no? También. Lleva una cita de Dino Campana: il vostro passo di velluto e il vostro sguardo di vergine violata. Vendría a ser algo así como vuestro paso de terciopelo y vuestra mirada de virgen violada. Es muy fuerte el término violada al traducir, pero así podría ser. Simonetta, por tu delicadeza la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Simonetta Vespucci, tienes el alma frágil de virgen o de amante. Ya Judith despeinada o Venus húmeda, tienes el alma fina del mimbre y la asustada inocencia del soto de olivos. Simonetta Vespucci, por tus dos ojos verdes, Sandro Botticelli te ha sacado del mar, y por tus trenzas largas, y por tus largos muslos, Simonetta Vespucci, que has nacido en Florencia. Cuando me dieron un premio, el premio Lerici en Liguria, pues alguien me dijo algo que ya me han dicho otras veces, que Simonetta no nació en Florencia, nació en Liguria, en Génova. Bueno, aquí que se sobreentiende que nace al arte, a la vida, a la misma muerte, ¿no? Valga la paradoja, toda su vida está centrada y va unida al Renacimiento, y por supuesto que era genovesa, ¿no? Los Vespucci eran genoveses. Bueno, teníamos que haber aplaudido al concluir y no. Bueno, aplaudir al profesor Prieto de Paula porque ha sido el transmisor de este poema, que en verdad es uno de los poemas más conocidos míos y más traducido. Y tiene es el poema que nace de un tirón, porque cada vez también por lo menos en mi caso, cada vez se corrige más. El poeta cada vez corrige más. Y lo veo por los manuscritos. Pero este es un poema pues que nació sencillamente, de un tirón, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Le voy a decir ahora que hace 25 años, o creo que te lo comenté anoche, que hace 25 años yo lo presenté en la Facultad de Derecho, sí. En un recital, bueno, no sé si era conversación o recital, del que se ha producido ahora una reedición. Nosotros somos un poco más viejos, ellos tienen exactamente la misma edad que entonces. Les agradezco a ellos que hayan sido copartícipes o co-creadores de la poesía, porque mientras la iba leyendo nosotros también la íbamos reconstruyendo mental y cordialmente. Muchísimas gracias a él y a vosotros. Lo he recordado antes porque hemos estado unos momentos aislados por la lluvia al lado de la Facultad de Derecho y recordábamos que la vez anterior estuve allí. Así que me alegro mucho de venir. Gracias de nuevo a todos vosotros por vuestra atención y, en fin, hasta cuando queráis. Con gota fría o sin gota fría, con sol. La inmensa minoría siempre es semilla en la poesía.